Esta es la nueva KTM Scarp y es la evolución de su modelo más exitoso en nuestro país. La tercera generación de una bicicleta que mantiene su ADN, que no ha querido perder sus señas de identidad, en la que han mejorado todos los puntos que han considerado mejorables respecto a la anterior versión, además de adaptarla al nuevo lenguaje de diseño visual que ya introdujo la KTM Macina Scarp, que también probamos en SMTB, y en la que aún mejora más la integración. La KTM Scarp ha triunfado en España porque dio con una fórmula simple y eficaz: un peso bajo, un diseño simple, una estética limpia, posibilidad de llevar 2 portabidones y una buena relación precio-equipamiento. Esta nueva versión no solo busca mantener todo eso, también ha conseguido convertir aspectos que eran puntos débiles del modelo anterior en positivos. De entrada, si tuviéramos que resumir las principales mejoras que hemos notado sobre el terreno en la nueva Scarp, os diríamos que están en el enorme aumento de la rigidez en la parte trasera y en un funcionamiento de las suspensiones más estable con el pedaleo. El concepto general de la KTM Scarp no cambia nada. Sigue apostando por tener dos versiones con dos recorridos diferentes, usando el mismo cuadro. La versión MT con 120 mm de recorrido trasero y la versión de 100 mm de recorrido. De hecho, para ser precisos, sí aumenta su recorrido, puesto que la anterior Scarp tenía 115 mm en la versión MT y 95 mm en la de menor recorrido. Así que la han incrementado en 5 mm. Ahora incluso encontramos una versión con 110 mm de recorrido en cada rueda, aunque es solo un montaje, en concreto el tope de gama que usa suspensiones electrónicas RockShox Flight Attendant. Tampoco cambia su sistema de suspensión, que sigue siendo un sistema monopivote con flexión de los tirantes, pero sí hay novedades importantes en su cinemática, que juegan un papel importante en su funcionamiento en marcha y que repasaremos más adelante. El cuadro de la KTM Scarp está realizado completamente en carbono, salvo la nueva violeta que activa el amortiguador, que pasa a ser más grande y realizada en aluminio mecanizado. Si habéis visto otros tests de SMTB, ya os hemos hablado de la importancia del tamaño de la violeta a la hora de jugar con los valores de la cinemática. Una violeta muy pequeña deja muy poco margen para jugar con los puntos de giro. KTM deja atrás su ultra compacta violeta de carbono para pasar a usar una nueva violeta de aluminio mecanizado. Pero ya lo veis, aunque es más grande, está aún más integrada que la anterior y su peso, de solo 49 gramos, sigue siendo muy bajo. Además, podéis ver cómo pasa a usar rodamientos más grandes. Este es otro de los aspectos en los que KTM ha trabajado mucho en el cuadro, en la durabilidad de los rodamientos y la suavidad de giro del basculante. En el anclaje de la violeta al tubo superior hay un nuevo sistema con un punto de rosca hexagonal en el centro al que se fijan los tornillos de cada lado, y un diseño usando rodamientos IGUS sin holgura específicos para este punto. En el punto de giro principal han diseñado unos nuevos insertos de aluminio en el cuadro que usan roscas de acero, pero el mayor esfuerzo ha llegado a la hora de protegerlos de la suciedad externa, lo que según KTM es un factor de desgaste mayor que la propia carga que tienen que soportar los rodamientos. Pasan a usar más lubricante y a emplear nuevos retenes que han completado con unas tapas de goma que cierran por completo los puntos de giro, ayudando a que no entre suciedad y también dando un look más limpio al cuadro. Todo ello con un sistema que facilita el cambio y mantenimiento de los rodamientos. Esas tapas de goma hacen dudar un poco de si se mantendrán en su sitio para siempre. Nosotros las desmontamos y montamos muchas veces y no perdimos ninguna en nuestras salidas. El objetivo de todos estos sistemas es reducir las tolerancias, evitar que aparezca fuego entre piezas con el paso del tiempo, conseguir que los rodamientos trabajen sin recibir fuerzas laterales y dotar de más rigidez a los puntos de giro. En el cableado, pues ha sucedido lo lógico. Ahora Scarp pasa a usar cableado interno por la dirección usando el sistema de Acros, que también incorpora el bloqueo de la dirección. En este caso, como nos ha pasado con otras bicis, el ángulo de giro que permite el bloqueo de la dirección nos parece algo justo. No tanto a la hora de rodar con la bici, sino a la hora de guardarla en el coche o maniobras a muy baja velocidad. Nos hubiese gustado algo más de libertad de movimiento, viendo que aún hay mucho espacio para moverse antes de tocar el cuadro. Donde hay una ganancia importante a nivel estético es en el guiado del cable del amortiguador, que ahora queda fuera de la vista por completo. Además lo han pensado para ser compatible con todo tipo de amortiguadores y sus diferentes sistemas de salida de cable, un punto que favorece mucho la estética. Una mejora esperada en la KTM Scarp es la forma en que han solucionado la transición de los cables del triángulo principal al basculante. En los primeros modelos de la anterior versión, esa entrada dejaba hueco para que la suciedad llegase al interior de la caja de pedalier, algo que solucionaron incorporando una goma que cubría la zona externamente.
Ahora los cables salen del triángulo principal recubiertos por un tubo de silicona que encaja totalmente con las formas del agujero, sellándolo por completo. En esta nueva versión han añadido un guiacadenas muy minimalista instalado en el punto de giro de la suspensión y con un peso de solo unos gramos. Otra tendencia al alza es la integración de herramientas en el cuadro. KTM ha ido a lo seguro y se ha asociado con la marca Daysaber para adaptar su multiherramienta al cuadro e instalarla entre el amortiguador y el tubo superior. Una posición en la que no molesta a nivel visual, en la que es fácil y rápido acceder a las herramientas y que, si no queremos usar, es fácilmente desmontable. En total ofrece 13 herramientas diferentes, incluyendo tronchacadenas, y tiene un peso de solo 69 gramos. No produjo ni un ruido en las salidas. Las herramientas son de calidad, van muy bien fijadas y su acceso es rapidísimo. Esta multiherramienta está incluida de serie en algunos de los montajes, pero no en todos. En esa misma línea, KTM ha lanzado un pack de accesorios para poder llevar más cosas en la propia bici y que incluye un sistema de reparación de pinchazos en el manillar y una bolsa de almacenamiento externa que se instala debajo del portavidón principal. Vamos al basculante, que es donde hay cambios que se notan y mucho en marcha. De entrada, el diseño de las vainas pasa a ser marcadamente asimétrico, una tendencia también al alza en muchos nuevos lanzamientos que han pasado recientemente por SMTB, y son mucho más gruesas que en la anterior. KTM cifra en un 48% el aumento de rigidez lateral y en un 37% el aumento de rigidez vertical. Cifras que, tras probar la bici, podemos dar por buenas porque es uno de los aspectos que más ha mejorado en las sensaciones en marcha de la KTM Scarp. Es una mejora importante y lógica. Anterior KTM Scarp, como otras bicis similares con sistema monopivote, flexión de carbono y largos tirantes sin puente entre ellos, no brillaba en ese aspecto y esas flexiones se podían percibir más en función de tu estilo de conducción, tipo de terreno por el que te movieses y factores similares. Es lógico que buscasen la mejora en ese apartado en su siguiente versión, como ha sucedido con bicis con una parte trasera similar en los últimos meses. De hecho, incluso la propia zona de la caja de pedalier es ahora más grande, y eso sí, siguen confiando en el press fit. En las punteras las formas han cambiado completamente, y simplemente han adoptado las líneas que ya vimos en la Scarp eléctrica. Aquellos que en su día dijisteis que la nueva Scarp convencional sería similar a ella, bien visto. Con ese nuevo diseño de las punteras también llega una nueva ubicación para la pinza de freno, ahora apoyada sobre la vaina y no en la parte alta del tirante, una posición que facilita el diseño de esa zona. En este caso no se pasan al flat mount y siguen usando soporte post mount. La goma protectora de la vaina ha mejorado incorporando esas ondulaciones que tanto contribuyen a reducir el ruido de la cadena. Un aspecto importante es que el cuadro ha sido diseñado pensando en poder usar platos de 38 dientes sin problema, un factor que incluso se ha tenido en cuenta en el diseño de la cinemática. Dicho esto, ¿cuánto pesa el cuadro de la nueva KTM Scarp? Pues su peso sin amortiguador ni herramientas integradas es de 1,7 kilos. En el kit con decoración prototipo, que ojo al dato porque se va a vender en edición limitada, el peso es, como podéis ver, disculpad la calidad del vídeo, un pelín más alto, de 1,8 kilos por la decoración. Vamos a hablar un poco del detalle de la cinemática porque es el otro gran punto mejorado en esta tercera generación de la KTM Scarp. De nuevo, simplemente les ha valido usar el feedback de la anterior versión y ver qué cambios podían introducir. Si visteis nuestro test de la anterior generación, ya os explicamos que su suspensión trasera era muy dependiente del punto intermedio para lograr un funcionamiento eficaz con el pedaleo, dado que en abierto la interacción con el pedaleo era elevada. Eso ha cambiado, y con la llegada de la nueva bieleta se han cambiado los puntos de giro y se ha conseguido un anti-squat más elevado. De nuevo, sin entrar en tecnicismos, debéis saber que el valor de anti-squat es el más relacionado con la eficacia del pedaleo y cuanto mayor es, más estable es al pedalear, por simplificar mucho la explicación de ese valor. En esta nueva Scarp se ha incrementado el anti-squat un 20% a lo largo de todo su recorrido. No solo eso, el leverage ratio se ha reducido, un valor que en una bici de cross country podríamos asociar con la sensibilidad inicial. Al reducirlo, se ha reducido esa sensibilidad también. Así que tenéis dos cambios que van directamente orientados a hacer la KTM Scarp más estable con el pedaleo. Recordad que en todas las versiones se ha incrementado el recorrido en 5 milímetros, siendo de 100 milímetros en la KTM Scarp y de 120 milímetros en la KTM Scarp MT, además de la versión Exonic de 110 milímetros de recorrido trasero que usa Flight Attendant.
En cuanto a la geometría, la anterior versión ya dio el salto a una geometría más progresiva y ahora solo hay una ligera evolución en ese apartado. KTM ha sido bastante neutral en ese aspecto y no se ha metido en números especialmente radicales. Hay que tener en cuenta que ahora hay 3 versiones de recorrido, así que hay 3 geometrías ligeramente diferentes. Para que os hagáis una idea, aquí tenéis la comparativa entre la anterior KTM de 95 mm y la nueva de 100 mm. Y aquí, entre la KTM Scarp MT anterior de 115 mm de recorrido trasero y la nueva KTM Scarp MT de 120 mm de recorrido trasero. Para acabar, la geometría de las 3 versiones con sus 3 tallas disponibles, todas con la misma longitud de vainas de 435 mm. En cuanto a la gama, tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que la gama KTM Scarp sigue siendo muy amplia en cuanto a variedad de montajes. La mala noticia es que aún quedan meses para que lleguen al mercado, seguramente a finales de verano, y que por tanto aún no tenemos los precios oficiales de ningún montaje. Pero estos son los modelos que habrá y algunos de sus pesos. La KTM Scarp Exonic es el único modelo de 110 mm de recorrido delante y detrás. Es la tope de gama y va montada con suspensiones RockShox Flight Attendant, que tras probarlas creemos que le sentarán especialmente bien a esta bicicleta por su tipo de suspensión trasera. Ojo al dato porque es un montaje que trae de serie frenos Trickstaff Piccola y grupo SRAM XX-SL. Tiene un peso de solo 10,2 kilos a pesar de llevar también la tija RockShox Reverb AXS. La KTM Scarp Prime es la tope de gama entre las de 100 mm, con grupos SRAM XX-SL, suspensiones Ultimate de RockShox y sin tija telescópica, deja el peso en 10,5 kilos. Le sigue la KTM Scarp Master con grupo Shimano XT y la nueva horquilla Fox 32 Stepcast con el puente invertido. En la gama MT, la de 120 mm, la tope de gama es la KTM Scarp MT Exonic, con suspensiones Fox Factory, frenos Shimano XTR, el espectacular manual integrado de FSA, ruedas Mavic Crossmask Ultimate y el grupo SRAM XX-SL, para un peso de 10,1 kilos, siendo la más ligera de serie, pero en la que echamos en falta una tija telescópica. La KTM Scarp MT Prime también lleva grupos SRAM XX-SL, con suspensiones Fox Factory, pero sin manillar integrado y con ruedas KTM con llanta de carbono y frenos XT. La KTM Scarp MT Master, de la que aún no hay foto de montaje oficial, tiene grupo SRAM GX, tija telescópica, frenos XT y suspensiones Fox Performance. La KTM Scarp MT Elite es la primera que combina cuadro de carbono en el triángulo delantero y basculante de aluminio para rebajar el precio final, con grupo SRAM y frenos Shimano. Mientras que la KTM Scarp MT Pro será la más económica con ese mismo cuadro y un montaje completo de Shimano, usando horquilla RockShox Recon Silver y amortiguador Suntour. Llega la hora de probarla y lo primero que os podemos transmitir fue la sensación al sacarla de la caja. Una mezcla entre sí, es una KTM Scarp y sí, es aún más bonita. Si las líneas de la KTM Scarp SX eléctrica os gustaron y muchos de vosotros nos transmitisteis que es una de las e-bikes más bonitas, adaptar esas líneas a su KTM Scarp convencional ha sido un éxito en cuanto a estética. La integración de la violeta está muy bien lograda, sin haber renunciado a una violeta más grande y las líneas, ahora con más ángulos que antes, nos parecen muy bonitas, aun sabiendo que la estética es cosa de cada uno. En marcha, las dos grandes mejoras que trae la KTM Scarp 2025 se notan rápidamente. La primera es muy evidente y es el aumento de la rigidez de la parte trasera. El basculante es mucho más sólido y se percibe simplemente pedaleando bloqueado en subidas sobre asfalto. Se traduce en una mayor rapidez de reacciones, un mayor aprovechamiento de nuestra energía y mayor precisión en las trazadas, especialmente en terreno roto. Lo único malo es que es algo más seca también en zonas abruptas, pero la mejora de rigidez es algo que seguro que aprecia mucho más gente. Ya os hemos dicho que KTM la cifra en un aumento de casi el 50% y realmente damos esa cifra que parece tan alta por buena. Tanto que un aspecto que era un punto débil de la anterior ha pasado a ser un punto fuerte en esta. La otra gran mejora está en el sistema de suspensión. El cambio en la cinemática ha hecho que la KTM Scarp pedalee mucho mejor con la suspensión totalmente abierta, siendo más estable y logrando que sea menos dependiente del uso del punto intermedio. Es decir, no tenemos que jugar tan a menudo con ese punto intermedio para notar que pedaleamos de forma eficiente. En teoría ha perdido sensibilidad inicial, pero en la práctica casi os diríamos que la ha ganado. Antes rodábamos mucho con el punto intermedio, que endurece el amortiguador y de por sí hace perder sensibilidad inicial.
Ahora rodamos más abiertos y aunque esa posición es algo menos sensible que la anterior, es más sensible que en el modelo anterior en el punto intermedio. En general, en situaciones de pedaleo, todo han sido mejoras. La geometría está en un punto muy equilibrado, bien para subir, bien para bajar, pero sin centrarse especialmente en nada. Si eres muy racing, vas a tener que tirar de potencias negativas, porque el tubo de dirección, que no es muy corto, se suma al espacio que debes dejar para la entrada de cables por la dirección. Otro punto fuerte es la integración de herramientas, muy bien resuelta, sin condicionar el diseño del cuadro y desmontables si no la quieres. El peso de nuestra unidad era bueno, pero echamos en falta una tija telescópica. Eso sí, los componentes firmados por KTM siguen destacando mucho, como siempre. Muy bien peso, muy bien acabados y buen rendimiento. En este montaje que tuvimos nos referimos a potencia, manillar, tijas jean y llantas. Si las ruedas firmadas por KTM no te generan confianza en una gama alta, basta decir que están hechas por DT Swiss. En definitiva, KTM se suma a la lista de marcas que pasa a trabajar en un lenguaje de diseño propio con esta nueva Scarp. En ella simplemente han cogido lo que flaqueaba en la anterior Scarp y lo han mejorado, manteniendo la esencia básica de la misma bicicleta. Respecto a la anterior, hay un salto enorme en rigidez de la parte trasera, con todo lo que eso aporta pedaleando y bajando en zonas complicadas. También una mejora muy notable de funcionamiento de la suspensión con el pedaleo. Ahora está integrada y con mejores acabados. Es un paso lógico en la evolución de la saga KTM Scarp y sigue ofreciendo dos opciones de recorrido para los que no quieren subirse al tren de los 120 mm y prefieren algo más de ligereza. Si buscas una bici simple, efectiva, con buena estética, buen peso y muchos montajes entre los que escoger, la KTM Scarp sigue siendo una gran opción.